Bueno, seguimos, ¿verdad? Ya dejamos de lado los saludos, las oraciones, las palabras preliminares de Pablo, ¿verdad? Y ahora sí ya llegamos al meollo, diría yo, ¿verdad? Al tema clave de la carta que Pablo le escribe a Filemón. Del versículo 8 al versículo 11, leo el texto, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Verdad? Ya hablamos de todo lo que esta semana, ¿verdad? La intención de Pablo, en algún momento podríamos decir o pensar, ¿verdad? Que la manipulación que Pablo utiliza, no, porque no estaba haciendo una petición a favor de él, ¿verdad? Sino está intercediendo por alguien. Entonces, no es que Pablo va a ser ganador de lo que está pidiendo, sino que por lo que hemos venido viendo, ¿verdad? La forma de escribir, la forma de llegar al corazón de Filemón, ahora, ahora vemos y entendemos que Pablo sigue pidiendo, ¿verdad? Pero no por él, sino hay alguien ahí, ¿verdad? Que ya, ahora sí, su hijo Onésimo, su hijo espiritual, ¿verdad? Pablo está haciendo esa petición. Debemos de recordar, ¿verdad? Que con este tema de todo lo espiritual dentro de esta carta, más que un escrito moral o un escrito doctrinal, ¿verdad? Yo lo decía al inicio, es más un tema de práctico en la vida cristiana. Podríamos hablar de una cortesía cristiana, de sensibilidad, ¿verdad? Cristiana, pero el tema central en todo esto, de una u otra manera, es el amor, ¿verdad? De Pablo para con las personas, tanto Onésimo, su familia, la congregación, y ahora agregamos a este otro personaje que es, ya lo mencioné, ¿verdad? Que es Onésimo. Entonces, estos versículos, yo podría decirlo, vamos a dividir en dos partes. Como primer lugar, ¿en qué está fundando Pablo su petición, verdad? En vez de interceder sobre su autoridad, ¿verdad? Como apóstol, que lo vamos a ver más adelante, lo hace, ¿verdad? La petición la hace sobre la base del amor fraternal, ¿verdad? Aduciendo que su vejez y aduciendo la situación en la que está, ¿verdad? En la prisión. Entonces, hay dos formas en las cuales Pablo, y lo vamos a ver, pudo haber pedido esta, esta, valga la redundancia, petición a Filemón. Pudo haberlo hecho porque yo soy el líder, porque yo soy el apóstol, ¿verdad? O lo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Que es el segundo lugar, el objeto de su petición hacia una persona que, como Pablo mismo dice, en un tiempo fue inútil, pero que ahora es útil, ¿verdad? Y vamos a considerar la conversión de esta persona, en este caso Onésimo, ¿verdad? Y la transformación de Onésimo. Ahora, Pablo no va a venir y pedir algo por alguien que no sabe cómo está su testimonio, no sabe cómo su vida ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio en su vida, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, la petición de Pablo es una petición que él está más que seguro que Onésimo ha sido transformado, ¿verdad? Entonces, hace la petición, ¿verdad? Es el momento de Pablo, después de hablar de gracia, de paz, de amor, ¿verdad? De la misericordia, de felicitar a Filemón por lo que él es como persona, como cristiano, por su familia, por la congregación. Ahora Pablo viene y dice, hoy te pongo, Filemón, aquí posibilidades en las cuales la petición puede ir encarrilada, ¿verdad? Podía Pablo fácilmente, con toda razón y con toda justicia, ¿verdad? Haber escrito esta petición a Filemón de una forma autoritaria, diría yo, ¿verdad? Tenía que hacerlo Filemón de una forma de apelando a su obediencia, ¿verdad? Y Pablo tenía toda la autoridad apostólica, ¿verdad? Para poderlo haber hecho así.
y no había ningún problema, ¿verdad? O Pablo podría optar por dejar a un lado esta autoridad, ¿verdad? Y razonar con Filemón sobre la base de la fe en Cristo, que ya lo vimos la semana pasada, y el amor fraternal, ¿verdad? Lo que tú crees, Filemón, en lo que tú estás cimentado, ¿verdad? Tu fe te va a mover a hacer cosas que entonces vengo y te las suplico, porque ocupa esas palabras, ¿verdad? Te lo suplico, no te lo mando, sino te lo pido, ¿verdad? Y esperando Pablo que Filemón conteste a esa petición. Entonces, Pablo elige el segundo camino, ¿verdad? No va a usar la autoridad que él tiene como apóstol, ¿verdad? Sino su petición la va a basar en la relación fraternal que tiene con Filemón. Esa es la propuesta de Pablo en esta petición, ¿verdad? Y apunta Pablo que esa misma relación que él tiene con Filemón es lo que espera que Filemón tenga con Onésimo, ¿verdad? Y espero que también esa relación, le dice Pablo a Filemón, haya entre tú y Onésimo, ¿verdad? Ahora, siempre le menciona la primera posibilidad, ¿verdad? Pablo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, ¿verdad? O sea, te estoy haciendo un mandato, lo puedo hacer, no tengo ningún problema, ¿verdad? Porque soy Pablo, dicho de otra manera, ¿verdad? Más bien te ruego por amor, hace esa pequeña referencia Pablo hacia Filemón, ¿verdad? Pero el versículo 8 Pablo renuncia, por así decir, a esa imposición, ¿verdad? Que a ese poder que él tiene. Y empieza su petición explicando a Filemón que él ha tomado la decisión, ¿verdad? Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, lo puedo hacer, pero tengo el privilegio, estoy consciente de ese alto privilegio que tengo por ser nombrado apóstol de Cristo, pero yo decido no hacerlo. Y no porque no quiera, ¿verdad? Encontramos a Pablo, primera de Corintios 1:1 y segunda de Corintios 1:1, Pablo con esta referencia. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él tiene claro quién es. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que los resucitó de los muertos, ¿verdad? No tiene problema y no duda en emplear frases, ¿verdad? Como esto ordeno a todas las iglesias, primera de Corintios 7:17. O otra frase, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, ¿verdad? Tito capítulo 2, versículo 15. Entonces, sabemos del carácter de Pablo. Entendemos que él no dudaba en hacer cumplir, ¿verdad? Su autoridad, diría yo. Pero ahora, en este momento, en esta carta, Pablo voluntariamente, ¿verdad? O como le hace la referencia a Filemón, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que te voy a pedir. Y Filemón, por respeto a esa autoridad, pudo haber hecho lo que Pablo estaba pidiendo. Y quizás, ¿verdad? Diría yo, Pablo tuvo ese cuidado de que no fuera obligación, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos caer en esa situación, ¿verdad? Aprovechar la autoridad que se tiene dentro de la congregación para pedir, entre comillas, a alguien hacer algo que en realidad no estoy esperando que sea voluntario, sino que sea obligación porque yo lo he pedido. Y eso es lo que Pablo está apartándose, alejándose de esto, ¿verdad? Aunque en el caso de los apóstoles, ese derecho, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pablo tenía, que en algún momento podría haber sido absoluto, pero él dice, no lo hago, ¿verdad? Y ocupa la palabra por lo que conviene. Él tiene la libertad de mandar a Filemón, lo puede hacer, ¿verdad? Pero no lo va a hacer y tampoco lo va a mandar y va a mandar cualquier cosa a hacer, sino Pablo explica y le dice, no puedo mandarle lo que le interesa, ¿verdad? Es decir, Pablo dice, yo no te voy a mandar, Filemón, a hacer lo que a mí me conviene o a lo que a mí me interesa, ¿verdad? Sino quiero que podamos entenderlo, que el interés principal aquí es el avance del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que conviene aquí? Mi autoridad
o el avance del evangelio. Y Pablo deja bien definido, ¿verdad? Que el honor de Cristo es mucho más importante que la autoridad de él en relación a lo que está pidiéndole a Filemón, ¿verdad? Aquí, Filemón, hay una congregación que está observando, hay una congregación que está aprendiendo. Y entonces, que esta congregación no aprenda que la petición que te voy a hacer, tú la vas a cumplir por obligación a mí, sino que tú la vas a cumplir por amor a quién. Y ese es el punto de Pablo, ¿verdad? Haciendo referencia, tú vas a ser obediente, no a mi palabra, sino obediente a lo que Cristo está haciendo en tu vida. Y Pablo entonces espera que Filemón sea obediente a esa transformación que Cristo está haciendo en la vida de él o en la vida de su familia, ¿verdad? Cuando Pablo dice que conviene a Filemón que reciba a Onésimo, quiere decir que muchas cosas, ¿verdad? Mucho el hecho de que altamente él deseaba hacer esto, ¿verdad? Y que estoy feliz, probablemente no, probablemente para Filemón fue chocante, pero como cristiano, Filemón estaba bajo la obligación, diría yo, ¿verdad? Moral de hacerlo. Y que si se rehusaba, esto podía de una u otra manera afectar el deber que Filemón tenía como cristiano. Era bien complicado. Por eso entonces, todo este saludo y toda esta forma en la cual Pablo venía hablándole a Filemón. Toda ese saludo bien bonito, ¿verdad? Y que uno dice, ay, ¿verdad? Que la gracia, que la paz, que la misericordia de Dios y todo lo que Dios está haciendo en tu vida, en la vida de tu familia, en la congregación. Entonces, Pablo estaba preparando el terreno para este momento. Esa libertad que Pablo tiene en Cristo, ¿verdad? Que es el segundo factor. Uno es, esto, lo que te voy a pedir es una conveniencia, dice Pablo, no para mí, sino para el avance del Evangelio. Pero también con la libertad que tengo en Cristo, Filemón, quiero que entendas que esta autoridad mía, ¿verdad? Yo la voy a dejar a un lado y te quiero hacer entender que en el servicio a Cristo, en la autoridad que la voluntad de Cristo tiene en tu vida, es lo que tú vas a, espero la respuesta que yo ahora mismo te estoy haciendo, ¿verdad? No era cualquier cosa, ¿verdad? Lo que Pablo estaba argumentando, sino que ese señorío de Cristo, ¿verdad? Esa gloria a Cristo que Pablo espera que Filemón haga, es lo que está moviendo a esta petición, ¿verdad? Filemón, dicho de otra manera, aquí vamos a glorificar a Cristo en la petición que yo te estoy haciendo. Ahora, te estoy haciendo esta petición porque no eres cualquier persona. Eres una persona que por testimonio, ya lo veíamos semanas anteriores, ¿verdad? De personas que han llegado a dar el testimonio de ti. Eres una persona que está siendo transformada, que el poder de Dios se está ejerciendo en tu vida. Y entonces tu testimonio es un testimonio que las personas lo están hablando y el nombre de Cristo está siendo exaltado. Entonces, si esto es así, Filemón, yo no quiero venir y pedirte algo que lo hagas porque yo lo pido con la autoridad que yo tengo, sino que te lo quiero pedir con el entendido que tú estás dispuesto a obedecer a Cristo, con el entendido que tú quieres la gloria y la honra para Cristo. Entonces, Pablo deja de lado su opción de autoridad en esta petición que está haciendo, ¿verdad? Y lo que quiere es que Filemón tome la decisión, ¿verdad? Que Filemón no sea para Filemón una obligación o un mandato que un superior le está haciendo, sino que movido por el amor fraternal, movido por ese amor, por ese poder de Dios en la vida de Filemón, eh, él pueda tomar esa buena decisión, ¿verdad? Y diga, sí, acepto a esta persona que en algún momento me dañó y me afectó y destruyó a mi familia muy probablemente, ¿verdad? Y nos afectó y hasta el día de ahora quizás estamos afectados. Pero Pablo dice, fácilmente podría recibirlo porque yo quiero, pero yo esperaría que lo hagas porque hay un afecto entrañable en Cristo y que
ese actuar tuyo, movido por ese amor, venga la decisión tuya. Eso es lo que Pablo está haciendo, ¿verdad? En la petición que él está ejerciendo hacia Filemón, él desestima el camino de la imposición. Pablo no quiere imponerle, ¿verdad? Pablo opta por el camino del amor fraternal, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, ¿verdad? No voy a ocupar la autoridad. Yo te quiero suplicar, ¿verdad? Pablo quiere que lo que cuente sea la motivación de Filemón, y esa motivación que sea el amor como cristiano, ¿verdad? El amor como familia en Cristo. Eso es lo que Pablo está esperando en la vida de Filemón, que sus acciones sean caracterizadas, ¿verdad? Por esa generosidad que va a brotar de él, y que esa generosidad es el fruto de la obra del Espíritu, ¿verdad? Lo que el Espíritu está haciendo en la vida de Filemón. Entonces, Pablo está apelando no a cualquier cosa, sino a algo sumamente espiritual en la vida de Filemón. Está pidiendo algo sumamente importantísimo, diría yo, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Yo espero que hayamos leído la carta a Colosenses. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esta carta iba a la iglesia. Vean, Pablo estaba mandando una carta, lo decíamos semanas anteriores, a una congregación. Pero por otro lado, a los líderes de esa congregación, Pablo está esperando que sean prácticos con la carta que iba para la congregación. Ahora, el escrito puede ser muy bonito, pero la congregación iba a leer esa carta. ¡Ay, qué bonita la carta! Pero iban a ver en la práctica lo que esta carta estaba diciendo. ¿Cómo? Con el ejemplo de esa familia con su esclavo, que ahora dice Pablo, más que un esclavo, es un hermano en Cristo, ¿verdad? Todo lo que podamos predicar está bien. Pongamos en práctica lo que predicamos. Allí muchas veces se vuelve complicado. Ahí muchas veces hay un detalle, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 32 y capítulo 5, versículo 2. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No es cosa liviana, ¿verdad? Y Pablo dice, Filemón, te ruego por amor, te ruego por amor. Esta frase resume todo lo que hay en el corazón de Pablo, ¿verdad? En vez de mandar, que no hubiera sido ningún problema, ¿verdad? Pablo viene y ahora hace una súplica a Filemón. En vez de hacer de la obediencia la fuerza, ¿verdad? O el resorte que iba a mover a Filemón, quiere que sea el amor lo que mueva el corazón de Filemón. No es, digo yo, ¿verdad? No es cosa liviana lo que Pablo está pidiendo. Está pidiendo algo sumamente difícil, porque es más fácil como líder obligar, poner la autoridad primero y decir, hágalo hermano porque yo se lo estoy pidiendo. Y entonces el hermano ciegamente va y lo hace. Pero es completamente diferente y difícil, diría yo, lo que Pablo está haciendo. Filemón, tú decides lo que vas a hacer. Yo lo mando y yo espero que la obra de Cristo en tu vida, que el poder de Dios en tu vida, que esa gracia de Dios en tu vida, haya una respuesta. Y mi petición es esta, que lo recibas, si tú quieres, ¿verdad? Ahora, la segunda parte del versículo 9, Pablo añade un par de frases para reforzar esos temas afectivos, ¿verdad? O esas motivaciones entrañables que debe haber en la vida de Filemón, y se describe a sí mismo siendo como soy, dice Pablo. Te hago una súplica, no con la autoridad que debería de hacerlo, aunque pueda, pero
siendo como soy, ¿verdad? Te hago esa súplica. Yo, o Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Cristo. Está poniendo dos puntos ahí. Soy anciano, ¿verdad? Como que si Pablo le dijera a Filemón, te ruego, y lo voy a leer, ¿verdad? Para tener la expresión ahí completa. Te ruego como favor personal que recibas a Onésimo y le perdones. Te lo pido porque sé que en el amor de Cristo te caracteriza, pero sí, en esta ocasión, aquel amor tuyo no es suficiente en sí y la reconciliación con tu esclavo desobediente y rebelde te resulta excesiva. Recuerda que quien te lo pide es un anciano que ha pasado su vida sacrificando sus propios deseos y derechos por amor de Cristo y que ahora mismo estoy sufriendo prisiones a fin de ser fiel a mi llamamiento. Si no te basta la amistad y comunión fraternal para moverte a acceder a mis peticiones, recuerda en qué condiciones me encuentro, por si ellas pueden conmoverte, ¿verdad? Está ocupando Pablo expresiones bien fuertes, ¿verdad? En la Biblia, el tema de la vejez, ¿verdad? Ya solo ese hecho se da por sentado. No hay que desatender, ¿verdad? Esa petición hecha por un anciano. Esa es la expresión que la Biblia encontramos en toda la Biblia con respecto a una petición de un anciano. Debemos de cumplir. Pero por si casualidad, Filemón, pasas por alto que ya un anciano te está haciendo una petición, recuerda que también estoy preso, ¿verdad? Entonces mi petición es doble y lo que quiero es mover tus sentimientos a esta situación, ¿verdad? Que esta petición que yo te estoy pidiendo no es algo que para ti va a ser, sí es nuevo, ¿verdad? Pero no sos el único que está haciendo estas cosas. Yo, le dice Pablo, estoy en una situación por amor a todos aquellos que les he predicado, ¿verdad? Entonces, lo que te estoy pidiendo, el sacrificio, ¿verdad? Que te estoy pidiendo es menor a lo que yo estoy haciendo. Dicho de otra manera, por sufrimiento del evangelio, ¿verdad? A ti, Filemón, solo te estoy pidiendo que recibas a la persona que te ha dañado. Yo estoy preso por amor a toda esta situación, ¿verdad? Lo cual da mayor autoridad para pedir lo que está pidiendo a Filemón. ¿Verdad? Estoy en una condición complicadísima, Filemón, pero lo hago por amor. Y estoy aquí haciéndolo, no tengo ningún problema, porque amo a las personas a las cuales les he predicado el evangelio. Yo espero que tú también hagas esto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el objeto de esa petición? Ya ahora el versículo 10, el versículo 11 nos da el objeto de la petición, que es Onésimo mismo, ¿verdad? Pablo repite las palabras, te ruego, ¿verdad? Las empleó en el versículo 9, ahora vuelve a emplear esta misma palabra y añade otra frase, ¿verdad? Y necesita hacer esa repetición, pero porque para Pablo esto es significativo. Te ruego que Onésimo sea aceptado. Aquí Onésimo es mencionado por primera vez en el texto. Yo lo vengo mencionando de estas semanas anteriores, ¿verdad? He dicho, hay una petición, ahí estamos a Filemón, ahí está Onésimo, pero aquí Pablo utiliza al personaje el nombre por primera vez y casi llegando a la mitad de la carta. Vean, Pablo ha sido bastante intencional, preparando el terreno para que el corazón de Filemón esté preparado, o decir, esa semilla, ¿verdad? Que Pablo quiere plantar en el corazón de Filemón, del fruto que se necesita. Pero para eso hay que preparar ese terreno. Y es lo que Pablo ha hecho en estos versículos anteriores. Preparar el corazón. Lo ha hecho no por mi motivación, cualquiera diría, pero qué cínico Pablo, ¿verdad? Quería salirse con la suya. No, porque en ningún momento, ¿verdad? Pablo estaba pensando algo para él, un beneficio para él. Pablo está haciendo todo esto intercediendo por una persona. Y Pablo entiende, y nosotros debemos de entender, las emociones humanas son complicadísimas. Es sumamente complicado y algunas veces nos traicionan. Entonces, nuestra reacción primaria ante un acontecimiento, ¿verdad? Que de una u otra manera nos ha afectado, van a ser fuertes, van a ser sumamente fuertes y nos pueden conducir a acciones que luego nos podríamos arrepentir, ¿verdad? Es mi primera reacción. ¿Qué tal si Pablo le ha dicho, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo,
Filemón, te pido que recibas a Onésimo que acaba de recibir al Señor. Respuesta de Filemón, no porque me robó, no porque me maltrató, no porque hizo tantas cosas malas. Entonces, Pablo tenía que preparar ese corazón. Si Pablo dedica todo ese tiempo para preparar el corazón, ¿verdad? O el terreno antes de introducir esa petición a Filemón, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros deberíamos de actuar ante una situación dentro del ministerio, dentro de la congregación o de donde fuera a nuestro alrededor? ¿Llegar de una sola vez y tajante o ir paso a paso, preparando el terreno, como exactamente Pablo lo está haciendo? Sabe que Filemón puede necesitar ayuda para enfocar bien la cuestión, ¿verdad? Sabe que el corazón de Filemón está dañado, ¿verdad? Y con esa ayuda sería mucho más fácil para Filemón tomar una decisión, o esa decisión podría ser a favor de Onésimo o esa decisión podría ser en contra de Onésimo. Y eso va a depender de la forma como Pablo está pidiendo, ¿verdad? Esta oportunidad, diría yo, para Onésimo. Y no, por lo menos el texto, ¿verdad? Haciendo referencia a te ruego por mi hijo. Cuando lo leemos en nuestra versión, te ruego por mi hijo Onésimo, pero el texto griego, el nombre lo deja hasta el final, porque no quiere exponer de una sola vez de quién a quién, ¿verdad? Es que Filemón tiene que aceptar. Sino Pablo hasta el último instante abre su corazón y dice, esta es la persona. Después de todos esos momentos, después de toda esa forma de expresión hacia Filemón, hacia su familia, hacia lo que él está haciendo y lo que Dios, más importante aún, está haciendo en la vida de Filemón. Entonces, el nombre de Onésimo aparece, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Pablo dice con respecto a este hombre Onésimo, ¿verdad? Crea una buena impresión, diciendo en primer lugar que es su hijo. Ahora, sabemos, ¿verdad? La palabra hijo en los labios de un anciano puede sencillamente indicar cariño o recomendación. Pedro, primera de Pedro 5:13, hace esa referencia con Marcos, ¿verdad? Pedro habla de Marcos como mi hijo, con lo cual es probable que solo quería indicar que Marcos era un joven especialmente querido por él. Pablo ocupa igual, ¿verdad? De igual forma. Pero en este caso Pablo lo emplea, además de por la carga afectiva que tenía, ¿verdad? Y que hay un sentido más espiritual y literal, porque sigue diciendo a quien engendré. No solamente es mi hijo, ¿verdad? No, yo lo engendré, ¿dónde? En mi expresión, ahí, ¿verdad? Yo soy el padre espiritual de Onésimo, ¿verdad? Yo sé que Onésimo ha habido una conversión en él. Se le predicó el evangelio, yo lo hice, le dice. Estuvo atento, yo estuve ahí, ¿verdad? Es un concepto familiar en los escritos de Pablo, ¿verdad? Los Corintios también hace esa referencia que los ha engendrado en Cristo. En Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio, ¿verdad? 1 Corintios 4:15 está haciendo referencia de ellos. Es decir, Pablo ha sido el medio utilizado por Dios para su conversión y su regeneración. Yo soy el padre espiritual, dice. Él es mi hijo, que lo he engendrado en mis presiones. Dicho de otra manera, ¿verdad? Humanamente hablando, soy el padre espiritual de Onésimo. ¿Verdad? Quien te está haciendo esta petición, Filemón, soy yo, Pablo, el padre espiritual. Por supuesto, a los hijos que engendramos, ¿verdad? Les tenemos un afecto sumamente especial. Y eso es lo que Pablo está haciendo referencia a Filemón. Onésimo fue engendrado ahí, en la cárcel, ¿verdad? Nuevamente Pablo, de una manera natural o comprensible, está poniendo una nota, ¿verdad? Una pie de nota para la vida de Filemón. Y nuevamente podemos decir que si hubiera sido la finalidad de Pablo pedir un favor personal, ¿verdad? Esto quizás hubiera sido algo feo, ¿verdad? Pero no está haciendo una petición personal, sino está intercediendo, está tratando algo a favor de otra persona. Y entonces podríamos decir, esto es una forma elegante o una forma correcta de hacer una petición, ¿verdad? Para que de una u otra manera
se ordene algo que ha pasado. Ahora, yo digo, esta persona ha recibido a Cristo en su corazón y está bien, ¿verdad? Y por el testimonio de Pablo, Filemón tenía que creerlo, o sea, lo estaba escribiendo Pablo, lo estaba diciendo Pablo, pero Pablo no solamente se queda con ese detalle, sino que Pablo habla de un poco más que la conversión, ¿verdad? Y es la transformación que ha habido en la vida de Onésimo. No solamente ha habido la conversión, y sabemos que la conversión de una u otra manera va a generar la transformación en la vida de esa persona. ¿Qué estoy diciendo, verdad? El versículo 11, Pablo da fe de que ha sido, en el caso de Onésimo, el hecho de que ha habido un cambio en su vida, ¿verdad? La consecuencia de su regeneración, diría yo, se ha manifestado en el servicio que ha prestado al apóstol. Ahora, ¿qué estoy diciendo? La expresión de Pablo ante Filemón es que Onésimo era una persona inútil, ¿verdad? Pero ha habido un cambio de vida en Onésimo. Y ahora Onésimo ya no es una persona inútil, sino que es una persona útil, ¿verdad? Y es bien complicado, ¿verdad? Si no hubiera existido esa evidencia, ¿verdad? De la conversión en Onésimo, ¿qué es la evidencia? Esa transformación. Yo levanto mi mano en un templo, ¿verdad? Y digo, sí, recibo a Cristo, exacto, amén. Pero ¿cuál es esa evidencia que yo lo he hecho? Pablo dice, en el caso de Onésimo, hemos visto que ha habido una transformación en su vida. Si no hay esa conversión, es poco probable que Pablo hubiera escrito esta carta pidiéndole a Filemón que perdonara a Onésimo y que lo recibiera como hermano. Que esto iba a ser imposible. Ahora, la reconciliación de una persona ofendida, esto de una u otra manera implica tantas cosas, ¿verdad? Sus actitudes, su comportamiento, ¿verdad? Que de una u otra forma causaron, ¿verdad? La ofensa, tienen que ser rectificados. Esas actitudes de Onésimo, ese comportamiento de Onésimo, Pablo tenía que estar seguro que habían sido transformados, ¿verdad? Ese arrepentimiento y esa conversión tenían que estar mucho antes en la vida de Onésimo. Antes, digo, del perdón y la reconciliación entre Filemón y Onésimo. Entonces, Pablo está viendo en la vida de Onésimo una transformación y por eso está diciéndole a Filemón, este hombre ha cambiado, este hombre es diferente, ¿verdad? Este hombre, el ofensor debe de ser transformado antes de poder esperar perdón del ofendido. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este momento. En cambio, ¿verdad? Este cambio en la vida es expresado por Pablo en esos términos que yo decía hace un momento. Onésimo, hablando de esa vida pasada de inutilidad, ahora, ¿verdad? Estamos hablando de un Onésimo en una vida nueva, utilidad. De inútil se ha vuelto útil. Como ya se ha dicho, ¿verdad? Tenemos un juego de palabras. Pablo en esta carta ha hecho eso. Porque Onésimo, lo decía al inicio de este curso, quiere decir provechoso. Su nombre significa provechoso. Pablo dice, mi hijo provechoso, es lo que está diciendo, ¿verdad? Que en el pasado era inútil, ahora se ha vuelto verdaderamente útil y viene en consecuencia con su nombre, ¿verdad? Solo podemos adivinar entonces, en ese sentido, ¿verdad? Onésimo había sido inútil en el pasado. ¿Por qué? Bueno, el versículo 18, sus deberes como esclavo, él los había dejado, ¿verdad? Probablemente había robado a sus amos. Y el versículo 15, había huido de su casa, o sea, había hecho cosas que de una u otra manera, ¿verdad? Podríamos decir, este hombre es un hombre muy inútil. Vemos la inutilidad de este hombre en sus deberes como esclavo. Pero viene ahora, ¿verdad? Pablo dice, pero en su conversión hemos visto que ha cambiado algo en su actitud, hemos visto que ha cambiado algo en su comportamiento. Es responsable, es trabajador, es honrado, es servicial. Como consecuencia de la obra de la gracia en su vida, ¿verdad? El poder de Dios obrando en la vida de Onésimo, que es lo mismo que Pablo le dijo a Filemón
al inicio de la carta, el poder de Dios, la gracia de Dios, Filemón, obrando en tu vida, te lleva a tener esta gran generosidad. Ahora, esa misma gracia de Dios, Filemón, la estamos viendo en la vida de Onésimo, siendo transformado, ¿verdad? Ahora, este hombre es un hombre obediente. Este hombre ya no sirve al ojo humano. Este hombre, ¿verdad? Como los que quieren agradar a Dios, ¿verdad? Ya este hombre trabaja con un corazón sincero. Este hombre, Filemón, teme a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 22, hace esa referencia. Pero Colosenses capítulo 3, versículo 23, dice que él va a cumplir bien su trabajo, por cuanto lo hará como para el Señor. Filemón, este hombre inútil en el pasado, ahora todo lo hace como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Es la referencia que Pablo está haciendo de Onésimo. Y no solamente eso, Filemón, ahora este hombre ya no va a ser útil solo para ti, sino que va a ser útil para ti y va a ser útil para mí, le dice Pablo. ¿Verdad? Se vuelve ante el mal servicio que antes prestaba, ¿verdad? Por lo cual tuvo que huir y tuvo que quizá Filemón diga, no quiero ver a esta nunca más en mi vida, ¿verdad? Ahora está llegando y le dice, aunque haya perjudicado tu vida, Filemón, aunque haya hecho lo que haya hecho, ahora este hombre hará un buen servicio y nos va a beneficiar. Te va a beneficiar a ti y me va a beneficiar a mí, ¿verdad? Porque ha habido una transformación. Esa misma transformación que hubo en tu vida es la misma transformación que estamos viendo en la vida de Onésimo. Y Pablo refuerza esa petición, ¿verdad? Ya apelado al carácter bondadoso de Filemón, lo viene haciendo desde el versículo 1, ¿verdad? Y cómo Dios está obrando en la vida de Filemón. Y lo hace también a través de su propia situación lamentable, ¿verdad? Pero también al hecho de que Onésimo haya venido a ser hermano en el Señor. Entonces Pablo está ocupando todos los medios para que Filemón entienda que Onésimo ha sido transformado y que Onésimo puede llegar a su casa a servir, ¿verdad? Ahora añade una motivación más práctica todavía, por el cual Filemón hará bien en darle una buena, recibirlo, ¿verdad? En su casa, y es la utilidad de su servicio. Onésimo ahora es útil para el servicio. Este hombre que fue inútil, ahora se ha vuelto realmente, le dice Pablo, provechoso. No regresa aquel esclavo problemático. Filemón, ese hombre ya desapareció, ¿verdad? Ese que se escapó, no, ya no, sino ahora una nueva creación en Cristo, ¿verdad? Un siervo fiel. Ahora este hombre es totalmente diferente, ¿verdad? Lutero hacía esta referencia de los cristianos. Todos dicen, somos los onésimos de Dios. ¿Por qué? Es decir, Romanos capítulo 3, versículo 12. Todos éramos inútiles, pero ahora todos somos útiles. Pero en Cristo hemos sido hechos útiles, provechosos para Dios, ¿verdad? Y todos estábamos en esa condición. Pero recordemos también que estas no son solo palabras bonitas de Pablo, ¿verdad? O palabras bonitas solo para nosotros. Nuestra conversión no queda ratificada, sino es que hay una transformación en nuestra vida, ¿verdad? Y eso se ve en el diario vivir, ¿verdad? Eso se ve en nuestro servicio a Dios, ¿verdad? Ahora, si no sucede esto en la vida de una persona, yo diría, habría que cuestionar qué está pasando en la vida de esta persona, ¿verdad? De perdida, la vivencia diaria de el hermano onésimo o los hermanos onésimos, que todos caemos en esa categoría. La vivencia diaria, ha habido una transformación, ¿verdad? Alguien podría escribir una carta y decir, este hombre, ¿verdad? O esta mujer que en otro tiempo eran inútiles, ahora son útiles por el poder de Cristo, ¿verdad? Por la obra redentora de Cristo en nuestra vida, por esa transformación que ha habido en nuestra vida. De lo contrario, algo está pasando, pensando en la vida de Onésimo. Pero podría estar otro grupo de hermanos
como la vida de Filemón. De igual manera, una vida transformada, una vida donde la gracia de Dios, ¿verdad? Está haciendo tanto que, claro, tengo que estar dispuesto a perdonar, no por obligación, no porque el pastor dice, no porque el líder dice, sino porque es algo que nace en mi corazón, ¿verdad? Es lo que Dios está obrando en mi vida. Y de una u otra manera se tiene que ver, tiene que impactar a la persona que me ha ofendido. Y tiene que impactar a las personas que están alrededor porque están observando y ven el testimonio. Entonces, ahora encontramos los dos polos, ¿verdad? Está el ofendido, está el ofensor, pero hay un factor común. Cristo en la vida de estas dos personas. ¿Cuál tiene que ser el resultado? Pablo está pidiendo que haya reconciliación. Pablo está pidiendo que haya perdón, ¿verdad? ¿Se puede? Pues la Biblia dice que sí. La Biblia dice que se puede. ¿Se debe? La Biblia dice que sí. Por obligación, podría ser. Pero ahora mismo en esta carta, Pablo no está haciendo obligación, sino está esperando que el corazón de Filemón quiera hacerlo, por amor a lo que Cristo está haciendo en la vida de Filemón, ¿verdad? Pablo quiere que sea, no porque, ni modo, ¿verdad? Tengo que perdonar porque soy líder de la iglesia o porque tengo una posición, entonces, ¿qué va a decir la gente? No, es algo que van a hacer de mi corazón. Y Onésimo va a estar nuevamente a la par trabajando conmigo. Y Onésimo va a estar nuevamente a la par sirviendo, ¿verdad? Y ahora, no de una forma inútil, como Pablo expone, sino de una forma útil. Hoy va a ser útil. Y no solo a ti, Filemón, sino también a mí. ¿Y quién va a ganar? Dice Pablo. Pues va a ganar Cristo. La gloria y la honra va a ser para Cristo. ¿Qué más? Y el Evangelio va a ser beneficiado, ¿verdad? Llego hasta aquí, hermanos. Comentarios. Que bueno, que esta lección nos enseña que pues no hay que hacerlo por obligación, ¿no es cierto? Porque hay hermanos que pues nada más lo hacen por cumplir o quedar bien con el pastor o con los Ajá. hermanos, ya estén en un ministerio o servir de otra forma en la iglesia, pero lo que olvidan que lo que realmente es importante es que es para Cristo. Y olvidan ese amor entre hermanos y para Cristo. Y entonces, pues, no consideran que Dios es el que realmente, bueno, a él es el que se le hace ofrenda viva, ¿no? Y nada, lo hace nada más para quedar bien con los hermanos, sin realmente incluso hacerlo de corazón. Nada más por cumplir y ya se libran de responsabilidades y otras cosas. Sí, gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Bueno, hermano, creo que más allá del conocimiento, creo que el meollo del asunto aquí es la práctica, ¿no? Una parte de lo que decía la hermana Saraí, la práctica de manera sincera. Por ejemplo, poniendo un escenario un poquito más complicado que el que tiene la carta de Filemón, ¿no? Vamos a suponer que yo me pongo en el lugar de Onésimo, tomando ahorita la participación de la hermana Saraí en el lugar de Filemón y usted en el lugar de Pablo, ¿no? Yo conozco a la hermana Saraí, trabajaba con ella, chan, chan, y vamos a poner un escenario más complicado. Ella tiene un hijo y yo lo asesiné, ¿no? Salí huyendo del país, pam, pam, lo conocí a usted y di muestras de conversión, me cambié. Entonces usted manda la carta, ¿no? A la hermana y ¿sabe qué? Me reciba al hermano Samuel porque ya es una nueva criatura en Cristo, perdónele la ofensa, ¿no? Esa es una de las partes, digamos, complejas para nosotros como humanos en el cristianismo, ¿no? Pues es parte de lo que nos dice la epístola de Filemón, ¿no? La práctica del perdón sobre todas las cosas. Ahora, vea
primeros versículos de Pablo. Le dice Pablo a Filemón, tú estás creciendo en fe y en conocimiento, ¿verdad? Dan testimonio de ti. Entonces, ese conocimiento, esa fe, esa gracia, le dice Pablo a Filemón, ¿verdad? Que está impactando tu vida, el poder de Dios, cómo está obrando en tu vida, cómo está operando en tu vida. Entonces, es evidente, Filemón, que estás en una sintonía con Dios increíble. Por eso te hago la petición, por eso te la hago, porque no solamente vas a la iglesia, no solamente, Filemón, te sentás a escuchar un culto y no pasa nada. Estoy hablando con una persona que de una u otra manera está teniendo una comunión con Dios. ¿Cómo lo sé? Porque han venido testimonios del amor que muestras. Entonces, te puedo hacer esta petición. Y no lo voy a hacer obligación, sino voy a esperar que ese mismo amor, esa misma gracia, ese mismo poder de Dios operando en tu vida, te permita tomar la mejor decisión, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la respuesta de la hermana Saraí? Va a depender de cómo está su relación con Dios. Si ella está permitiendo que la gracia de Dios, que el poder de Dios esté operando en su vida, yo diría, va a decir, hermano Samuel, perdón. Si la gracia de Dios no está operando en su vida, ¿cuál va a ser la respuesta? Ahora sí que se aplique la ley, ¿no? Y que pague por lo que hizo, ¿no? Que vaya preso, ajá, que vaya preso, si es posible que lo maten, ¿verdad? Uh-huh. Es bien complicado. La petición para Filemón no era fácil, no era fácil, ¿verdad? Filemón pudo haber pensado, pues sí, como soy el líder, tengo que hacerlo porque tengo que dar buen testimonio, aunque mi corazón está lejos de esa realidad. ¿Me explico? Pero por eso Pablo no le exige, sino yo esperaría que Dios obre en tu corazón, como lo está haciendo. O sea, no te estoy pidiendo algo que está fuera de la realidad de tu vida, Filemón. Te estoy pidiendo algo que la gente está dando testimonio que está sucediendo, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está la clave? Esa fe, ese crecimiento que Filemón está teniendo en el conocimiento de Cristo, está haciendo que estas cosas pasen, Filemón, en tu vida, en la vida de tu familia, ¿verdad? El conocimiento de Cristo. Ahora, ¿por qué la importancia de ser discípulos, de estar aprendiendo, de estar conociendo, de estar en sintonía? Al momento práctico de lo que fuera, va a haber una respuesta. Y la respuesta siempre se esperaría en la Biblia que sea la reconciliación, que sea el amor fraternal. Esa es la respuesta que se esperaría. De todos, no se esperaría de todos. Lamentablemente no se esperaría de todos. ¿De quiénes? De los que estén en sintonía con el Señor, ¿verdad? Voy a ocupar esta expresión y a lo mejor ya de antemano digo, perdón, ¿verdad? Alguien podría decir, qué tonto, ¿verdad? ¿Por qué hizo eso? No lo va a entender. Nadie lo va a entender, ¿verdad? A lo mejor alguien de la congregación en la casa de Filemón dijo, Filemón, ¿verdad? La expresión, ¿verdad? Que quieran ocupar. Sí, es que, no, pobrecito Filemón, no lo van a entender, porque la comunión de Filemón es él con Dios, su familia con Dios. Y entonces esa decisión está tomada, esa decisión se va a hacer en base a la relación que tiene con Dios. Uh-huh. Es complicado, es bien complicado, ¿verdad? Pero yo no sé si decir fácil o difícil, no sabría, pero, ¿qué tanto el poder de Dios está obrando en mi vida? La respuesta prácticamente ya está dicha. Uh-huh. No sé, ¿algo más agregar, hermano Samuel? No, hermano, prácticamente eso, la puntualización de ese punto, ¿no? Uh-huh. Bastante complicado cuando Bastante. uno no está en sintonía con Cristo. Sí, sí, es así de fácil, es así de fácil, ¿verdad? Bueno, Cristo le decía a sus discípulos, ¿verdad? Y hacía la referencia de, ¿de quién espera Cristo que se lleve fruto? Del que está pegado,
¿verdad? A la raíz. Si yo estoy alejado, definitivamente yo no puedo llevar fruto, ¿verdad? Y uno de los frutos es, la referencia de Cristo a sus discípulos es, ustedes tienen que amarse. Ustedes tienen que amarse, pero separados de mí, nada podéis hacer. Ahí podríamos nosotros decir, ajá, este es el entendido entonces de esas palabras de Cristo. Ahora en la práctica, en la vida de Filemón, separados de Cristo, esa decisión no se puede tomar. No, es difícil, no podría, ¿verdad? Aunque quisiera, no tengo la capacidad para hacerlo. Esa capacidad la da Cristo. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, estamos entonces, vamos a orar. Nos vemos el próximo martes. Martes sigue todavía la petición de Pablo, ¿verdad? Y ahí vienen palabras ya un poco más fuertes en la vida de Pablo para Filemón, pero el punto está bien claro, ¿verdad? De Pablo. Puedo obligarte, le dice Pablo, pero no quiero hacerlo, sino que voy a apelar a lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿verdad? Y ese es el sentir. La vida práctica, el día a día, qué es lo que Dios hace en nuestra vida, las decisiones las tomamos en base a eso. Si estamos lejos, si estamos fuera de esa comunión, así va a ser nuestra decisión. Si estamos cerca, si estamos en esa comunión, esa va a ser la decisión que nosotros vamos a tomar a las cosas cotidianas, ¿verdad? De una u otra manera van a ser complicadas, ¿verdad? Van a ser complicadas. Ahora, ¿puedo dudar? Yo creo que sí. ¿Puedo quejarme? Yo creo que sí. Al final también es cuál va a ser mi respuesta. Y yo creo que Dios es tan bueno y tan bonito con nosotros que nos permite que en nuestra mente hagamos toda esa serie de cuestionamientos para que al final nosotros voluntariamente digamos un sí o digamos un no, ¿verdad? Pero al parecer, yo no quiero llegar al final de la carta, pero al parecer la respuesta de Filemón va a tener que ver mucho con la relación que él tiene con Dios, ¿verdad? Por mucho daño que le haya hecho Onésimo, la decisión va a estar relacionada a esa comunión que él tenga con Dios. Oramos, le damos gracias a Dios entonces, oremos hermanos. Padre, gracias esta noche que nos permites este tiempo en el que podemos seguir aprendiendo, Padre. Gracias por la obra que haces en nosotros, por la conversión que hemos tenido, por la transformación que día a día se está efectuando en nuestra vida, Señor, para que cuando los momentos difíciles, como el caso de Filemón con Onésimo, o en la vida cotidiana nosotros, Señor, cada momento hay una situación difícil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decidir, Señor? Que sea a través del poder tuyo en nosotros, Señor, que esa decisión llegue. Te pedimos que nos ayudes y nos bendigas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Buenas noches, hermanos. Buenas Nos vemos noches. Dios les el bendiga. próximo martes. Dios les bendiga. Pasen buenas